Desde tiempos inmemoriales, el mundo ha buscado desentrañar un enigma que parece eludir nuestra comprensión justo cuando parece estar al alcance. ¿Qué desea realmente una mujer? Sigmund Freud, uno de los padres del psicoanálisis, fue de los pocos que se atrevieron a formular esta pregunta de manera directa. Y, paradójicamente, también confesó no tener una respuesta definitiva. A medida que profundizaba en el deseo femenino, se percataba de que éste no se ajustaba a la lógica, la moral o la reciprocidad. No se trataba de un código por descifrar, sino de una fuerza viva, caprichosa e impredecible que se resiste a las garras de la razón, ya que reside en un lugar más profundo, el inconsciente. Esa naturaleza volátil puede llevar a la destrucción a un hombre que todavía se aferra a la ilusión de que amar bien equivale a ser amado. Cree que si se entrega por completo, si es atento, presente y fiel, entonces ella se quedará. Sin embargo, no siempre es así. Ella puede amarlo con todo su ser hoy, y al día siguiente, sentirse distante. Puede desearlo con intensidad. Y, unas horas después, enfriarse sin explicación. Puede llorar por él una noche y al amanecer comportarse como si nunca hubiera existido. Este constante cambio es devastador para un hombre que aún cree en el amor como algo estable y eterno. Freud lo advirtió, aunque pocos quisieron escucharlo. El deseo femenino no busca amor, busca algo más primal, más salvaje e incontrolable. Al expresar esto, fue tachado de misógino, ridiculizado y silenciado. Quizás lo único que pretendía era advertir a aquel hombre que sufre, y que se quiebra tratando de satisfacer un deseo que no le pertenece, que no puede controlar y que jamás podrá poseer, ya que no se trata de lógica ni de merecimiento. Este vídeo no es una crítica ni un reproche, es un espejo. Uno que no endulza la realidad, que no dice lo que deseas oír, pero que, si logras soportarlo, puede devolverte la claridad que perdiste mientras intentabas ser suficiente para alguien que ni siquiera sabía lo que buscaba. El deseo femenino no es sinónimo de amor. Freud lo entendió de una manera que pocos se atrevieron a imaginar. Es una fuerza biológica, salvaje e inconsciente, y cuando el hombre confunde esto con amor, se convierte en esclavo de algo que nunca podrá dominar, entender o satisfacer por completo. Solo enfrentándote a la realidad puedes dejar de vivir en la ilusión de que ser bueno, leal y constante algún día será suficiente. La verdad es que no lo será, especialmente cuando se trata del deseo. Cuanto antes aceptes esta realidad, más rápido te liberarás. El deseo femenino no está diseñado para ser conquistado. Más bien, debe ser activado por instinto, y esta activación no depende de tus méritos. No se gana, no se negocia, y tampoco se calcula. Es pura biología, emoción cruda y química salvaje. Hay una tragedia silenciosa que se repite a diario en miles de hombres que no comprenden esto. No la verás en los noticieros ni en las redes sociales. La puedes observar en los ojos cansados de un hombre que lo dio todo y, a pesar de ello, fue olvidado. Un hombre que amó como le enseñaron, con lealtad, paciencia y entrega total. Creyó que al hacer todo bien, sería recompensado con amor, pero la realidad fue otra. Lo que recibió fue silencio, frialdad, distancia y, eventualmente, reemplazo. Este hombre no entiende lo que sucedió, porque su mente sigue aferrada a la idea de que cumplir las reglas es suficiente. Cree que ser noble, sincero y constante es el camino para merecer amor, pero lo que no sabe es que el deseo femenino no premia al que más se esfuerza. Más bien, premia al que activa esa energía que ella misma no puede controlar. Cuando esa energía se apaga, lo demás deja de importar. El hombre que no comprende esto vive roto por dentro. Se siente confundido, frustrado y abandonado. Cada nueva relación se convierte en una repetición del mismo ciclo. Da todo, se ilusiona. Espera y vuelve a caer, porque no ha aprendido la lección más difícil de todas. El deseo femenino no es lógico, no es lineal y no es justo. Es instinto, y en muchas ocasiones, es cruel. Freud lo observó una y otra vez en sus pacientes. Hombres destruidos no por la falta de amor, sino por no entender lo que ella realmente busca. Y lo irónico es que ella tampoco lo sabe. Porque ese deseo no proviene de la mente, sino del cuerpo, de la emoción, de lo que ocurre en su mundo interno en ese preciso instante. Cuando ese deseo se apaga, ella se aleja, no por maldad ni traición,
sino por una cuestión de coherencia interna. Para ella, quedarse a tu lado sin desearte es como traicionarse a sí misma. Y tú, que creíste que el amor lo podía todo, te conviertes en un espectador mudo de tu propia caída. La ves alejarse, cambiar y sonreír con otro, y te sientes impotente. Intentas recuperarla, haces más, das más, te humillas, pero cuanto más lo intentas, más se aleja. No hay nada que sofoque más el deseo. Una mujer que acompaña a un hombre que ha perdido su rumbo. Y es aquí donde comienza tu verdadera destrucción. No cuando ella se va, sino en el momento en que dejas de verte como un hombre, cuando pierdes el respeto por ti mismo y crees que necesitas su deseo para sentirte valioso. Este es el abismo donde muchas personas quedan atrapadas, rotas, cínicas, apagadas, sin entender que todo comenzó con una mentira, la idea de que podías conquistar su deseo como si de una medalla se tratara. Freud lo comprendía claramente. El deseo no se negocia, no se persuade, simplemente se enciende o se apaga. Cuando se apaga, no hay nada que puedas hacer. El hombre que no entiende esto se encuentra arrodillado ante la nada, suplicando amor como si pidiera oxígeno, y cuanto más ruega, más se pierde. Hasta que, si tiene suerte, un día se mira al espejo y dice la frase que lo transforma por completo: no voy a morir por un deseo que no era mío. Y es en ese instante, justo ahí, donde inicia su verdadero regreso, el despertar y la reconstrucción, pero solo si está dispuesto a dejar de intentar descifrarla y comienza a entenderse a sí mismo. Solo si deja de buscar respuestas en ella y empieza a hallarlas en su propio silencio. Freud, tras años de explorar la mente, los sueños, los traumas y los síntomas, fue claro. Cuando le preguntaron qué era lo que más lo desconcertaba, respondió con una sola frase: ¿qué quiere una mujer? No lo dijo con burla, sino con respeto, con una rendición honesta, como quien ha entrado en un territorio donde la lógica se quiebra y el análisis no alcanza. Porque la mujer, como objeto de deseo, no es una fórmula, es un enigma, y el hombre que intenta entenderla como si fuera una ecuación está destinado a perderse en su laberinto. Sin embargo, muchos hombres hacen precisamente esto: intentan descifrarla, analizan cada mensaje, interpretan cada gesto y predicen cada silencio. Lo más preocupante es que empiezan a moldear su comportamiento para no incomodarla, para no perderla, para no romper el vínculo. En ese proceso, el hombre se desvanece, ya no actúa desde su esencia, sino desde el cálculo, el miedo y la ansiedad. Y eso es letal para ella, no porque lo odie, sino porque lo desconecta. La mujer no desea al que se desfigura por hacerla feliz, desea al que se mantiene firme, al que no necesita su aprobación para ser quien es. Aquí radica el error, en intentar complacerla, en creer que si haces todo bien, si eres sensible, presente, dulce y comprensivo, ella te deseará más. Pero el deseo no funciona así, y Freud lo sabía. El deseo se enciende en lo misterioso, en la distancia emocional saludable, en la firmeza de un hombre que está completo consigo mismo. A pesar de que ella se aleje, el hombre moderno ha sido educado de manera diferente. Se le enseñó a comprenderla, protegerla, validarla y adaptarse a ella. Sin embargo, al actuar de esta forma, él perdió su propio centro, y ella, al percibirlo, dejó de verlo como un hombre. El deseo femenino no se rige por elecciones convencionales. No elige al que se arrodilla, sino al que se planta con firmeza. Ella no necesita que la comprendas, sino que sientes que tú no te pierdes por ella. Cuando ocurre esto, cuando dejas de girar en torno a su energía y comienzas a sostener la tuya, algo cambia. Ya no eres el que suplica, ni el que espera. Ahora eres el que avanza, y si ella lo desea, te acompaña, y si no, no pasa nada. Pero esto solo es posible cuando abandonas la búsqueda de fórmulas mágicas y aceptas que su deseo es un fenómeno vivo, impredecible, que no necesita tener sentido. No estás aquí para desentrañar a la mujer, sino para encontrarte a ti mismo. Freud intuyó que quizás el misterio no está destinado a resolverse, sino a enseñarte algo mucho más profundo, que no todo gira en torno a ti, que no todo debe ser justo y que no todo tendrá sentido. Esa lección, aunque cause cierta incomodidad, te libera. El día que dejas de intentar complacerla y comienzas a vivir como un hombre real, presente, estructurado y sereno, ella lo percibe.
Porque si hay algo que realmente enciende el deseo femenino, es la presencia de un hombre que ya no espera nada, que no suplica, que no se desvanece cuando ella se aleja. Existen mentiras profundamente arraigadas y peligrosas que han destruido a millones de hombres sin que se den cuenta. Una de las más grandes es la creencia de que ella desea lo mismo que tú, que su amor es igual al tuyo, que si amas con intensidad y sinceridad, ella también lo hará. Pero eso nunca ha sido cierto. Freud fue uno de los primeros en reconocerlo sin tapujos. El deseo femenino no es lineal, es una curva que se tuerce, un impulso que cambia de dirección sin previo aviso, una llama que arde y se apaga sin pedir permiso. El hombre que ama desde una estructura no comprende esto, porque su amor proviene del compromiso y la decisión, mientras que el de ella surge de lo que sucede en su cuerpo, en su entorno, en su emoción. Por esto, lo que ayer era pasión puede parecerle a ella extremo hoy. Lo que antes era entrega puede convertirse en agobio. Tú, que has entregado todo, te preguntas si te usó, si fingió, si mintió. Pero, de hecho, ella sintió de verdad en ese momento. Sin embargo, cuando su deseo cambió, cambió todo lo demás. No por maldad, ni por estrategia, sino por naturaleza. Como decía Freud sin rodeos, el deseo femenino no tiene ética, tiene impulso. En esa frase se resume toda la tragedia silenciosa que enfrentan tantos hombres sin entender por qué. Es correcto que si se presenta de manera limpia y con nobleza, el deseo femenino responderá de igual manera. Sin embargo, no funciona siempre de esta manera. Ella no recompensa tu bondad ni responde a tus méritos. No permanece porque tú la necesites. Se queda mientras tú logres inspirarla. Y ese deseo no depende tanto de tus acciones, sino de lo que logras despertar en ella. Eso es lo que más desgarra al hombre, sentirse despojado de fórmulas, de control, de certezas. Aceptar esto es lo más complicado, ya que no hay garantías. Puedes hacer todo bien y aún así perderla. Quien no se rinde ante esta realidad se convierte en esclavo de una ilusión, atrapado en un ciclo de esfuerzo emocional. Vive en la incertidumbre del quizás o en la esperanza del tal vez si le demuestro cuánto la amo, ella me querrá de regreso. Sin embargo, cada intento termina por menguar su atractivo, su masculinidad, su dignidad. El deseo femenino no surge de la necesidad, sino de la presencia, de la seguridad, de esa energía firme que permanece inalterable, incluso cuando ella se aleja. Un hombre que necesita pierde su centro, y sin un centro, no hay deseo que lo sostenga. La gran falacia fue convencerte de que podías ganarte su deseo a través de tu historia, tu devoción o tu lealtad. Pero el deseo no se conquista, se enciende y, a veces, simplemente se apaga. Y cuando eso ocurre, no hay nada que rescatar, solo queda la verdad, esa que Freud plasmó pero que muchos han intentado silenciar. Pocos hombres se atreven a enfrentarla. Ella no desea como tú crees, y eso no la hace culpable, sino que te obliga a despertar. Freud murió sin resolver su propia pregunta: ¿qué quiere una mujer? No fue por falta de herramientas o inteligencia, sino porque comprendió algo que el mundo moderno aún se resiste a aceptar. El deseo femenino no es lo que imaginas, no es lógico, no es permanente ni predecible. Es un lenguaje que no se traduce, solo se observa y se respeta, sin rendirse ante él. Freud no fue silenciado por estar equivocado, sino por acercarse demasiado a una verdad que aún incomoda, la imposibilidad de controlar el deseo femenino. Eso es lo que atemoriza al hombre moderno, saber que su entrega, su esfuerzo y su lealtad pueden no tener significado. No importa cuán puro sea su amor, si no activa algo en ella, se vuelve invisible, y eso duele. Pero es esencial reconocerlo, porque tu valía no depende de cuán deseado eres. Tu valor radica en cuanto te sostienes a ti mismo cuando ella ya no lo hace. Esa es la verdadera prueba. No se trata de ganarla ni de mantenerla, sino de no perderte a ti mismo. Si ella se va, no se trata de recuperar su amor, sino de recuperar tu propia presencia, volver a tu eje, a tu centro, a ti mismo. Un hombre que gira en torno al deseo femenino se pierde un poco más cada día. Se apaga ante cada mensaje no respondido, en cada mirada indiferente, en cada noche preguntándose, ¿qué hice mal? Cuando, en realidad, lo único que hizo fue amarla. Deja de intentar ser como él,
o de desear lo que él desea, porque la realidad es que no es así. Ahora lo sabes, ya no puedes ignorarlo. No puedes volver a amar con la ingenuidad de antes, porque ha surgido una verdad incómoda, tal vez dolorosa, pero es tuya. Es algo que nadie te enseñó, no todo lo que se apaga te pertenece. Es tiempo de salvar a la persona que realmente eres y dejar de vivir como un bombero emocional, apagando los fuegos de los deseos ajenos. Deja de correr tras las llamas que no encendiste. Amar no consiste en arrodillarse, no es rogar, ni corregir tu esencia para encajar en caprichos momentáneos. Amar de verdad es mantener tu dignidad incluso cuando ella ya no te elige. Es no traicionarte a ti mismo por la esperanza de ser amado. Y es evitar convertirte en un reflejo triste de lo que alguna vez fuiste, solo por miedo a la soledad. Aquí llega la parte más compleja de asimilar. A veces, perderla puede ser la mejor experiencia que se te presente. Es en ese silencio que se forma cuando ya no hay nada que demostrar donde comienza tu proceso de reconstrucción. Ahí es donde aparece esa versión de ti que no depende del deseo de alguien más para sentirse valiosa. Esa parte que no necesita rogar por atención, reconocimiento ni respuestas. Porque, en tu camino, has comprendido que la mayoría de las respuestas que buscabas en el exterior estaban, de hecho, dentro de ti. Y aunque al principio pueda doler, eso es poder, es libertad, es madurez. Es el primer paso para liberarte de ser esclavo de tus emociones. Muchos hombres viven una existencia sin haber explorado su autenticidad, pues toda su vida ha girado en torno a una pregunta equivocada. ¿Cómo debo ser para que ella me quiera? Esta pregunta te aleja de tu esencia, te fragmenta y te debilita. La pregunta verdadera es otra. ¿Quién soy yo cuando no necesito agradar a nadie? Este cuestionamiento marca el comienzo de tu revolución personal, el momento en que dejas de construir tu identidad a partir del deseo ajeno y empiezas a forjarla desde tu propia presencia. No desde el miedo ni la carencia, sino desde una fuente más serena, más estable, más auténtica. Y cuando finalmente realizas este cambio, cuando dejas de vivir en función de los deseos de ella, y comienzas a respirar desde tu propio eje, sucede algo inesperado. Todo lo que antes te dolía empieza a cobrar sentido. No porque el dolor desaparezca, sino porque comprendes que ese sufrimiento fue tu maestro, un golpe que te despertó de la ilusión. El dolor no llegó para destruirte, llegó para devolverte a ti mismo, para mostrarte dónde te habías perdido, donde te habías vuelto invisible, donde intercambiaste tu verdad por la fantasía de ser elegido. Y al observar esto con claridad, ya no hay vuelta atrás, porque lo que es con claridad no puede ser olvidado. Muchos hombres nunca alcanzan este punto. Quedan atrapados en el rencor, en el resentimiento, en una herida abierta que nunca cerraron porque esperaban que fuera ella quien la sanara. Pero sanar es una responsabilidad personal. Curarse es un acto de soberanía, es aceptar. Sí, me dolió, pero ya no permito que ese dolor me defina. Esto no es orgullo, es amor propio. Es la decisión consciente de recuperar tu centro, incluso si tu mundo emocional fue desmantelado. Tu esencia no está rota, solo estaba dormida, aguardando el momento de volver a levantarse. Y cuando te levantas, no lo haces de la misma manera. Ya no buscas validación, ya no suplicas por amor. No intercambias tu paz por migajas de afecto. Ahora caminas de una forma diferente, con una mirada más serena y una energía más firme. Y sí, puedes volver a amar, pero no desde la necesidad, sino desde la abundancia. Un lugar donde la soledad deja de ser un castigo y se convierte en un espacio sagrado para reencontrarse. En este refugio, el hombre que se sostiene por sí mismo no necesita convencer a nadie para permanecer. Irónicamente, este tipo de hombre es el que más despierta el deseo auténtico, no por lo que promete, sino por la esencia de lo que ya es. Cuando llegas a un cierto punto, algo en tu interior cambia para siempre. Comienzas a ver el deseo femenino no como un objetivo que debes alcanzar, sino como una manifestación que puede o no surgir. Y eso está bien. Ya no defines tu valor por cuán deseable eres para ella. En cambio, tu valía radica en lo que representas para ti mismo, en tu visión, en tu propósito, en tu calma, en tu firmeza. Ya no necesitas su fuego para sentirte vivo. Tú eres el fuego. Si alguien no lo ve, no lo aprecia o simplemente no lo quiere,
sigues avanzando sin dejar que se apague tu luz. Aquí es donde ocurre la paradoja. Cuando dejas de intentar provocarla, la provocas más. La mujer no se siente atraída por aquel que se entrega por miedo, sino por quien lo hace desde la libertad. No es el que necesita su deseo para sentirse completo, sino el que, siendo ya completo, ve su deseo como una elección y no como una necesidad. Esto lo cambia todo, porque ahora puedes mirarla a los ojos sin rogar, hablar sin titubear y amar sin depender. Puedes estar con ella sin perderte a ti mismo, y esto resulta magnético para muchas mujeres. No buscan ser dominadas, sino sentir que tú no te desvaneces en el proceso de amarlas. Lamentablemente, muchos hombres solo llegan a esta comprensión tarde, cuando ya han perdido a la mujer que deseaban, cuando se han humillado o han tocado fondo. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para despertar, nunca es tarde para reconstruirte desde una nueva verdad. Porque el verdadero amor propio no es egoísmo, ni frialdad, ni indiferencia. Es reconocer que tu alma también merece descansar, que tus emociones merecen dignidad, y que tu entrega solo cobra sentido si no te cuesta a ti mismo. Desde este lugar, todo lo que venga será un extra, no una necesidad desesperada. Y cuando finalmente comprendes esto, algo se alinea dentro de ti. Ya no se trata de dejar de amar, sino de amar sin perderte. Ya no se trata de cerrarte al deseo, sino de no depender de él para construir tu identidad. Comienzas a vivir desde un lugar más tranquilo, más sólido, más auténtico, donde el valor no se negocia, donde la dignidad no se juega y donde tu presencia no se mendiga. Ahí es donde nace el verdadero respeto, no el que se impone, sino el que se irradia. Cuando un hombre se convierte en su propio hogar, deja de buscar refugio en cuerpos que solo le ofrecen tormenta. Y ese tipo de hombre es verdaderamente raro. El mundo no te enseña a ser tú mismo, más bien, te educa para agradar, adaptarte y rendirte en nombre de un amor que, en realidad, no es amor, sino dependencia y miedo disfrazado de bondad. Así pensaste que cuanto más bueno fueras, más amor recibirías. Pero el deseo no se alimenta de la bondad, sino de la autenticidad y de la verdad cruda de aquel que no está dispuesto a traicionar su esencia. Y ese acto, aunque a veces no lo parezca, es el mayor regalo que puedes ofrecer a alguien, demostrar que no dejarás de ser tú, ni siquiera por ella. Cuando esto se convierte en tu centro, ya no necesitas explicaciones ni buscas redención. Has dejado atrás el deseo de volver al pasado para corregir lo que pasó, porque comprendes que todo lo vivido no fue un error, sino una señal, un recordatorio de que estabas dormido y habías edificado tu valor con materiales prestados. Ahora, al despertar, ya no puedes construir de la misma manera. Eliges actuar y sentir de manera diferente. El hombre que ha cruzado el fuego del rechazo y ha decidido no arder, sino renacer, ya no teme perder a nadie, porque ha encontrado su verdadero ser. Así que aquí estás, quizás roto, tal vez en paz, comenzando a entender todo lo que antes te confundía. Pero ya no eres el mismo. Una vez que enfrentas la verdad, ya no puedes volver a vivir en la ignorancia. Esa verdad no destruye, sino que libera, y te muestra que no has venido a este mundo para complacer deseos ajenos. No estás aquí para ser la sombra de nadie. Viniste a iluminar tu propia vida, a caminar con firmeza, a ser presencia y no ausencia, a dejar de suplicar por amor y a empezar a habitar el amor que eres. Al final, lo que duele no es que ella ya no te desee, sino que te olvidaste de desearte a ti mismo, de reconocerte, de escucharte y de respetarte. Pero ahora lo sabes, el deseo femenino puede ser un misterio, sí, pero tú ya no eres su esclavo. Ahora eres libre, y en esa libertad hay fuerza, claridad y una nueva versión de ti que ya no necesita respuestas. Porque ha comprendido que no todo se puede entender, hay que sentir, soltar y sostener. Si has llegado hasta aquí, entonces estás listo. No para regresar al pasado ni para comprender a todas las mujeres, sino para verte de frente y decir con firmeza, ya no necesito ser deseado para saber quién soy. Porque un hombre así no se pierde, no se entrega por miedo y no se apaga por un adiós. Un hombre así arde desde dentro, y esa llama, créeme, nadie puede apagarla. Y si este vídeo ha hecho que algo en tu pecho crujiera, aunque sea un poco, dale like al vídeo y suscríbete, no para recibir más vídeos,
sino como un pacto, como una forma de marcar el inicio de algo irreversible. Aquí no venimos a entretenernos, venimos a romper cadenas. Nos vemos en el próximo vídeo de Oscuramente.